en un ordenador y solo ver a su propia cara, sabiendo que hay un grupo de gente que me está escuchando. Pero hoy me gustaría hablar de vosotros, de mi libro, mi último libro, que se llama Aprender jugando, diseñar para la incertidumbre. Aquí se ve un par de imágenes, son 4 imágenes de distintos proyectos que hemos hecho alrededor del mundo. Y como Luciana dice justo antes, es que nuestros diseños no son típicamente como se espera de un estudio de arquitectura. Somos un equipo muy multidisciplinario y nuestros proyectos nos reflejan. Es por eso que enseño estos proyectos y estas imágenes para ya ponernos un poco al día de que nuestro trabajo, cuando hablamos de escuelas, cuando hablamos de universidades, de contextos de aprendizaje, no son como normalmente se ve o se imagina estos contextos. La verdad es que mi estudio tiene un enfoque muy diferente. No es el diseño, no es el objeto, no es la arquitectura, que es lo más importante. Para nosotros, nuestro objetivo es crear entornos que maximizan el potencial humano para desarrollar y aprender. En breve, para crecer como ser humano. Esto quiero decir, por esto, que cuando trabajamos, no solo trabajamos con escuelas, también trabajamos con empresas, con hospitales, con el espacio urbano, pero todos esos proyectos tienen una cosa en común. Están enfocándose en cómo nosotros, como seres humanos, podemos crecer, ser una mejor versión de nosotros. Y es por eso que yo tengo que decirles algo sobre el diseño. Porque para mí, y Luciana estaba diciendo esto antes, para mí el diseño no es un producto. Para mí el diseño es una herramienta. Es una herramienta para poder cambiar el mundo. Soy muy Bauhaus, digamos. Bueno, como mujer, digamos, la generación siguiente, mujer Bauhaus. Yo creo que con mis capacidades de arquitecta, de diseñadora, yo puedo cambiar el mundo. Porque el entorno físico no solo nos impacta en nuestro comportamiento, también nos impacta cómo nos sentimos emocionalmente y nos impacta sobre cómo nos podríamos imaginar el mundo. Y es por eso que cuando yo cambio el contexto físico, yo puedo cambiar no solo cómo tú compartes y cómo sientes, pero también puedo simplemente cambiar la manera como tú podrías imaginar el mundo. Y con esto cambiamos nuestra sociedad. Bueno, hablando del aprendizaje, justamente específico, se tiene que preguntar la pregunta, ¿cómo aprendemos? ¿Y qué es importante? ¿Qué es clave para el aprendizaje? Y hoy hay una palabra que voy a decir una vez y otra vez y otra vez. Esto es la motivación. Porque la motivación es clave para el desarrollo humano, para nuestras capacidades de aprendizaje. Cuando tú eres motivado, tú puedes aprender cualquier cosa. El contrario también es justo. Cuando no estás motivado, es casi imposible aprender. Tú puedes memorizar algo, pero lo olvidas muy rápido. La experiencia que hemos tenido casi todos cuando fuimos a una escuela tradicional. Bueno, entonces esto un entorno, he cogido una foto un poco viejo, antigua, pero podría haber cogido una foto más moderna en el mismo contexto. Este entorno no es un entorno de aprendizaje. ¿Por qué no? Porque un ser humano no se aprende de mejor manera cuando está en un contexto pasivo, a donde no se puede mover y puede obrar e interactuar con otros. Este contexto es un contexto físico de control, de poder. Es un contexto que refleja una idea que teníamos una vez desde hace muchísimos años sobre el aprendizaje y el conocimiento. Quiere decir que cuando yo voy hablando y todo el mundo me escucha, absorba este conocimiento y después, de repente, tiene todo este conocimiento como una esponja en su cabeza. Así no funciona. La verdad, muy triste, es que la arquitectura de una escuela que me parece muchísimo la arquitectura de un cárcel. Lo mismo cuenta, por supuesto, para los hospitales. Estos son arquitecturas que resemblan un sistema de poder saber a dónde están los alumnos, a qué horario, el profesor, a dónde está el profesor de math está ahí, de matemática está ahí, una hora, juntos con esos 30 alumnos,
Entonces yo, como gobierno, estoy seguro que estos 30 alumnos han tenido una hora de matemática y el profesor, pues, lo pago hasta ahora. Este sistema, esta manera de pensar, se refleja en la arquitectura de las escuelas y las instituciones educativas hoy. Eso no tiene nada que ver con cómo tú, como seres humanos, aprendes. Solo tiene que ver con el sistema de control de movimiento, de control de tiempo y de control de lo que haces, cómo lo haces y cuándo lo haces. Bueno, y eso es muy triste. Eso es una foto vieja, porque oye, ya estoy mayor, digamos. Esos son mis hijos de pequeño. Y todo lo que hago hoy lo hizo por mis hijos. Porque la verdad es que cuando ellos empezaron en la escuela, encontraron un mundo que les quitaba su creatividad, les quitaba sus ganas de querer cambiar, de inventar proyectos tontos, locos, y sobre todo sus habilidades de ir experimentando, fallando y probarlo otra vez. Entonces, es por eso que yo me daba cuenta que esta escuela, en vez de hacerles crecer, les estaba haciendo daño. Y es un daño más profundo que solo se trata de mis hijos personalmente. Es un daño profundo a través de la sociedad. Hoy en día se dice que el 65% de los alumnos que empiezan primaria van a tener un trabajo que no existe. Pero al mismo tiempo mandamos a nuestros hijos a una escuela porque es ahí que tiene que desarrollarse, crecer, para poder funcionar y tener los mejores contextos en la sociedad de mañana. Pues esta sociedad, ¿cómo va a saber qué tiene que hacer? Una cosa es seguro, este niño en el futuro va a tener que aprender cómo aprender, porque va a tener que aprender cosas nuevas. Otro factor es que cuando se mira un poco las habilidades, que son los más valorados hoy en día de los empleadores, todos son habilidades como para la curiosidad, la imaginación, el pensamiento crítico, la solución de problemas, son todo cosas que no se aprende porque alguien te lo dice, es algo que aprendes porque lo haces. Necesita un aprendizaje activo. Entonces, para hacer esto, necesitas un contexto físico que te permite ser activo y practicar. Bueno, hay una cosa que yo creo que es cierta. Siempre se dice que el futuro es incierto. Eso es justo. Pero sabemos que ahora mismo vivimos en un mundo con unos cambios que van muy rápido acelerando. Y además un mundo con unos problemas que necesitan resoluciones y ideas para hacerlo de otra manera. Estoy hablando con gente de Argentina. Me imagino que sabéis que tenéis una sociedad explosiva con problemas graves. No hemos hablado ni siquiera de la guerra ahora que nosotros estamos viviendo con Rusia, o ni siquiera el climate change, el clima climatológico. Bueno, ¿me entiendes? Lo que quiero decir es que tenemos unos retos enormes. Al mismo tiempo, tenemos un sistema escolar que quita esta creatividad de nuestros jóvenes que en realidad necesitan para encontrar soluciones para solucionar los problemas de hoy y mañana. Bueno, eso lo hago en todas partes del mundo. Eso es una mapa del mundo para decir que eso no es una cosa que solo se hace en Latinoamérica, como estaba hablando Luciana. Esto lo hacemos en todas partes del mundo, tanto lo más desarrollado y lo menos desarrollado. De vez en cuando me siento un poco como esta señora, Juana D'Arco, viajando en todas partes del mundo y no solo cambiando el sistema educativo, pero también simplemente ayudando a estos niños que están ahí aburriéndose y no entienden por qué están pasando tanto tiempo en la escuela. Entonces, de vez en cuando también me siento un poco que estoy liberando a estos niños, volviéndolos su creatividad. Bueno, ¿cómo hacer esto? Pues primero tenemos que trabajar con una transición, pensando en los espacios, de un espacio de control hacia un espacio de aprendizaje. ¿Qué quiere decir un espacio diferenciado? Aquí vemos un 3D del mismo plano que estamos mirando antes y ahora vamos a ver unas imágenes. Ahora esto es lo antes y es una escuela pública en Copenhague, Dinamarca. Esto es lo antes y esto es el mismo espacio del después. ¿Qué ha pasado en este espacio? Bueno, lo que ha pasado en esta escuela es que
esta escuela simplemente ha diferenciado los espacios de tal manera que los alumnos pueden elegir a dónde quieren trabajar dependiendo de lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y que sientan que quieren probar. Esto es una libertad que no se encuentra en una escuela típica, a donde todo está organizado para que alguien, un adulto, te dice que tienes que hacer, cómo hacerlo y a dónde hacerlo. Esto, claro, es un cambio muy profundo. Es un cambio también porque el rol, el papel del profesor cambia y el comportamiento del alumno cambia. Es una aumentación de la libertad del alumno y es una aumentación de la responsabilidad también del alumno. Todo el mundo siempre en el mundo de educación habla de que el alumno tiene que tomar responsabilidad por su propio aprendizaje. Es muy bonito, pero ¿cómo puedes aprender a tomar responsabilidad cuando nadie jamás te deja esta responsabilidad? Eso quiere decir que sí, de vez en cuando vas a fallar, pero es así que aprendemos. Entonces los entornos físicos que hacemos nosotros justamente deja esta libertad y esta responsabilidad. Bueno, en mi libro, Aprender Jugando, yo hablo de 10 reglas de oro para crear paisajes de aprendizaje lúdico. No voy a tener tiempo para ir paseando por cada de estos distintos reglas de oro. La verdad son un poco temas, son temas que a través de que yo explico cómo trabajamos nosotros, porque sí que tenemos una manera de trabajo un poco distinto de lo normal. Nosotros vemos el espacio como el tercer maestro, como una ayuda de que te facilita que tú puedes aprender por tu propia responsabilidad como alumno y que el profesor sí está, pero al lado del profesor el espacio, la arquitectura también te puede ayudar a acelerar tu aprendizaje. Entonces, en el libro voy explicando esto de manera, pero es un trabajo holístico. Entonces lo voy mirando de distintos lados y cada vez mirando tanto la pedagogía como la organización, como el diseño, pensando en una manera del triángulo. Ahora para mi charla de hoy, yo he elegido 4 claves que yo creo que son los más importantes y para explicarles un poco sobre lo que trata el libro. La primera clave que me gustaría hablar con ustedes es la autonomía, el empoderamiento del alumno. Esto allí empieza, es la base, es la clave primero del aprendizaje. Esto quiere decir que nosotros cuando vamos diseñando estos contextos o estos edificios tenemos que pensar de manera holística, tenemos que pensar tanto en el diseño del espacio, pero primero también en la metodología, la pedagogía. Después tenemos que hablar de la organización. ¿Cómo está organizado, estructurado esta escuela? Está estructurado con clases, tienes 30 alumnos, con un profesor que se tiene que sentar en una aula y haciendo algo en una hora. O hay grupos de 120 alumnos que tienen una comunidad, que viven en conjunto en aérea y que van durante el día cambiando las actividades. De vez en cuando se encuentran solo, que de vez en cuando hay, yo qué sé, 50. Esto cambia completamente el diseño. Es por eso que se tiene que trabajar de manera holística y esto cuando funciona bien, pues nutre una cultura y es esta cultura que aumenta el aprendizaje. En esto utilizamos un sistema bastante estratégico. Esto también sale en mi libro Diseñar un mundo mejor empieza en la escuela y se trata de 6 principios clave. No siempre utilizamos los mismos principios, pero la idea detrás es que hay unos principios que definen una pedagogía con manera de aprender, un contexto físico y por eso, con estos principios, puedes programar un espacio, un edificio de una manera muy diferente y además das una herramienta al alumno y al profesor de utilizar el edificio de otra manera para construir digamos, secuencias de aprendizaje. Ahora, muy corto, muy breve, los 6 principios. El primero se llama cima de la montaña. Estas son las situaciones de aprendizaje a donde hay la comunicación unidireccional. Quiero decir, charlas, estar ahí explicando algo a alguien, etcétera, etcétera. Entonces, estas son situaciones físicas
que permiten esta comunicación unidireccional y que permita a ti escuchar o tener un enfoque muy específico en lo que está pasando. El segundo principio se llama la prueba y se trata de no comunicar con nadie. El enfoque personal individual, las situaciones que aumentan tu concentración. Eso puede ser cambios de luz, con luz muy específico, puede ser también una situación donde te vas moviendo, no siempre es fijo, pero son situaciones de no comunicar, de foco y de concentración. El tercero, en español se dice el corro, yo creo que en Argentina se dice el fogón. Esas son situaciones de colaboración. Ahí trabajas en equipo y estás muy enfocado en lo que está pasando adentro del equipo. Ahí entonces físicamente esto puede ser un espacio adentro del espacio, como las chicas ahí que están sentados en un espacio abierto, pero al mismo tiempo se sientan grupado, más enfocado entre ellos, o otros ejemplos de ser en un espacio y te sientes un poco separado del mundo en tu equipo. El cuarto se llama el manantial o abrevadero. Eso es el sitio donde hay un alto nivel de intercambio y de inspiración de información. Eso quiere decir que yo estoy ahí, hay otros que pasan, escucho uno que está hablando de algo, digo, ¡ay, qué guay! Pero también puede ser que alguien ha hecho algo, le expone y yo lo leo y digo, ¡ay, qué interesante! El quinto se llama manos a la obra. Es ahí que no solo aprendes con tu cerebro, pero también activas tus manos, estás construyendo un modelo para entender mejor, o para a lo mejor estás construyendo una historia, pero primero lo construyes en Lego y después lo escribes, etc. Y últimamente tenemos el último, que es lo más difícil desde el punto de vista de diseño, y esto se llama habilidad o movimiento. Y estos son los espacios a donde yo puedo ir activando mi cuerpo. No específicamente con deporte, pero simplemente porque voy corriendo, porque voy saltando, etc. Esto quiere decir que yo, como niño, tengo la libertad de ir fuera corriendo y yo, como niño, tengo la responsabilidad de volver después y entonces aprendiendo que yo necesito de vez en cuando activar mi cuerpo para poder enfocar. Esto es un problema muy grave que vemos en casi todas las escuelas, que porque fijamos a los niños a sentarse fijo, la verdad es que baja la actividad cerebral y hay niños que simplemente no aguantan y al final les damos un sello, decimos que son no normales, porque no saben quedarse quietos o empiezan a dejar de ir a la escuela o trabajar mal, etc. Y simplemente es porque les falta movimiento corporal. Nosotros queremos que un joven, una persona en situación de aprendizaje, ser consciente de su cuerpo y por eso pueda tomar responsabilidad, ir moviendo y volver. Bueno, estos 6 principios en sí mismos es como un algoritmo de espacio. Esto permite tanto al profesor como al alumno de construir sus propios viajes y secuencias de aprendizaje dependiendo de quién son y cómo son y qué tienen que hacer, etc. Te da una libertad también de experimentar y aprender, no solo porque alguien te dice, pero también aprender con todo tu cuerpo y las distintas interacciones con los demás. Cambia el papel del aprendizaje de una situación muy pasiva a una situación muy activa. Ahora, pues, también cambia otra cosa. Cambia que yo llamo la visión humana. Cambia la idea que el alumno es un robot, es un trocito de máquina que podemos tratar igual en todas las situaciones, a un joven que tiene un carácter, que es un personaje, que tiene sus cosas que va bien, que va mal, sus opiniones, un individuo. Y es esto el gran cambio en la educación que nosotros estamos haciendo con nuestros proyectos. Esta imagen es un proyecto muy cerca de vosotros,
es la Escuela Técnica Roberto Roca, que es en Campana, en Buenos Aires. Y venimos de terminarlo desde hace poco, entonces me falta muchos de las imágenes, pero esas son las imágenes del fotógrafo Manuel Calderas, bueno, que salieron en La Nación, y estamos muy orgullosos de este proyecto porque justamente ha salido en Argentina en una temporada que es duro, que es fuerte, pero es una escuela que lo ha hecho. Y en este momento lo más bonito me pasó cuando estaba visitando la escuela, simplemente podía ver que los alumnos no quieren irse. Una escuela donde los alumnos no quieren irse en casa porque prefieren quedarse en la escuela es la mejor escuela. Bueno, ahora me gustaría, primero la autonomía en el empoderamiento, ahora me gustaría hablar un poco del segundo clave de mi charla, que se llama la confianza, que se trata mucho del empoderamiento emocional. Yo no sé por qué, pero la verdad es que no confiamos en nuestros propios hijos y hijas en este mundo. Cuando un niño se va a una escuela, está tratando como un inútil, una especie de animal que tienes que manejar y controlar. ¿Por qué digo esto? Es porque un niño que entra a una escuela, típicamente lo forzamos a no poder hablar. Después le decimos que tiene que sentarse. Y tercero, que necesita un profesor mirándolos, porque decimos que si yo no te miro, justo seguramente que no vas a trabajar y no vas a hacer nada. Y esto es este mito que es tan venado por todas las ideas que tenemos sobre el aprendizaje. Porque ¿cómo puede ser que pensamos en nosotros mismos? Porque eso refleja también cómo vemos a nosotros mismos. Porque ¿cómo puede ser que pensamos que cuando yo no estoy mirando a un niño, claro que no va a querer aprender? Que no. Un niño quiere aprender, quiere crecer, quiere desarrollar, está curioso, quiere probar de leer, etc. Es normal. Entonces, este contexto de confianza o de no confiar, eso se refleja típicamente en la arquitectura de una escuela. Todas las escuelas están hechas como, casi parece, un preso. Bueno, ¿cómo entonces hacer cuando quieres hacer un diseño? Ahora estoy hablando de arquitecto, supongo. Entonces, ¿cómo hacer un diseño que te hace sentir seguro? Que te hace sentir como sí que tienes confianza en mí. No solo porque me dan distintos espacios que puedo elegir dónde ir, que también los materiales y las formas me hacen sentir seguro. Un ejemplo es este, que es en el Liceo de Europa, que es ¿cómo se llama esto? Un kindergarten, un jardín, creo que se llama. Bueno, son como 4 o 5 años, en España, en el Liceo de Europa de Zaragoza, y esto le llamamos un reading tube. Esto es un espacio a donde esta niña puede ir porque necesita estar un poco fuera de todo el rumbo social. Que ella pueda hacer esto, la hace sentir seguro, porque ella puede sentir que necesita y reflexionar sobre él. Otro ejemplo es, por ejemplo, aquí. Esto es en el Western Academy Beijing, es en Pekín, en China, y en esta escuela los niños pueden escribir en todas las mesas. Y no pueden escribir en las paredes. Obvio, típicamente la reacción de la escuela es que, pero sí pueden escribir en las mesas, van a también escribir en las paredes. ¿Sabes? Les puedes explicar que no pueden escribir en las paredes, y si lo hacen dices, oye, no quiero que haces eso, ¿por qué? Y les explicas. Y en conjunto desarrollamos una manera de ser juntos socialmente. Otro ejemplo, eso también he puesto un par de ejemplos de vuestra barrio, digamos. Esto es en el Scott School, en Buenos Aires también. Este niño está ahí leyendo y él no está pensando que va a venir alguien de detrás que dice ¡guau! No, está allí tranquilamente leyendo su libro. ¿Por qué? Porque está en una situación prueba. Y esta situación prueba, saben los niños demás, que también le tienen que dejar tranquilo. Eso quiero decir que el diseño, juntos con esos principios, también facilita explicar cómo es un comportamiento que te hace sentir seguro. Es un medio de comunicación, tanto como de diseño, tanto como de aprendizaje. Esto es en la escuela nuestra en Alemania. Es también una escuela pública en Hamburgo, y aquí que vemos es
un espacio donde los niños pueden estar y que no están vigilados. Simplemente que haya espacios donde se pueden ir los niños para trabajar porque ellos quieren y pueden elegir ir ahí y no hay nadie que los pueda controlar. Y está bien. O último, el ejemplo, esto que viene también de Beijing, esto es que cuando una escuela tiene herramientas caras, normalmente pues no lo pueden dejar, lo ponen así encerrado y que nadie lo pueda tocar, solo cuando el profesor está mirando porque seguramente que lo vas a estropear o pues muy fácil. Tanto eso también en la escuela técnica Roberto es lo mismo. Ahí tiene un montón de máquinas, son muy caras, pero dejan a los jóvenes trabajar con él cuando han aprendido cómo utilizarlo. Y eso también es de confianza, que dices, claro, necesitas una herramienta para ti también, para tu aprendizaje. Y yo me confío en ti, que no vas a estropear tu contexto, tu escuela. Y es normal. Esto es el tratamiento humano, pero este humanismo no se refleja en las escuelas tradicionales. Aquí otro ejemplo de Arcos, y no olvido, en España, que es un entorno con niños que están haciendo sus propios canales de radio y ahí también hasta los más pequeños pueden utilizar todas las herramientas y no pasa absolutamente nada. Bueno, en mi libro voy hablando también con varias personas con quien he trabajado durante los años de los temas para también explicar un poco esta approach, esta manera de trabajo holístico y explicar que la arquitectura para nosotros no solo se trata de formar la arquitectura, se trata de muchísimo más y de algo, la realidad más grande de la arquitectura. La arquitectura, el diseño es una realidad. Y en mi libro estoy hablando con, entre otros, Daniel Wilson, que es el director de Project Zero en Harvard Graduate Business School. Y él me dice en nuestra charla y la conversación, dice que cuando realmente colaboramos, no solo hablamos de coordinación o de cooperación, se trata sobre todo de co-crear. Cuando realmente colaboramos, no sabemos cuál será la solución. Hay un elemento de incertidumbre, de vulnerabilidad y de ceder poder. Con otras palabras, esta colaboración que decimos que es tan importante en nuestro siglo y esta colaboración que necesitamos para encontrar soluciones para los retos tan grandes que tenemos como sociedad, como humanos, necesita que trabajamos en conjunto, co-creamos. Y esta co-creación necesita que haya este elemento de vulnerabilidad. Y si no confiamos y si no tienes un contexto de confianza, pues no vas a querer ser vulnerable en el contexto de colaboración, en un contexto de aprendizaje. Bueno, esto me lleva al tercer clave, que es la inspiración y la creatividad. Es, claro, me refiero muy fuerte al título de mi libro, Aprender jugando. La verdad es que aprender y jugar viene del mismo sitio. Viene de nuestra idea de poder aprender, poder jugar, es poder aprender. Esa es nuestra máquina innata de poder desarrollarnos como seres humanos. Y viene del mismo sitio, viene de nuestra curiosidad. Yo siempre voy hablando de algo que llamamos la pedagogía del juego. La verdad es que la pedagogía del juego se trata un poco de cómo aprendemos y cómo jugamos, y es lo mismo. Viene de nuestra curiosidad. Un bebé o un niño de 2 años es como una máquina de aprendizaje súper curioso, está probando todo. Esta curiosidad, la verdad, es el primero, ¿cómo se llama? Que empieza este proceso de aprendizaje o el proceso de juego. Aparte de esta curiosidad, ¿eso qué es? Aparte de esta curiosidad, desarrollamos un deseo de saber. Y con el deseo de saber empezamos a explorar. Esta exploración nos da informaciones. Y estas informaciones lo conectamos con lo que sabíamos ya. Y decimos, bueno, esta parece un poco... tiene un gusto un poco como pollo, pero no exactamente, ¿no? Y después, con este conocimiento nuevo, lo transformamos a algo útil y lo utilizamos
para crear algo nuevo. Y empezamos a decir, uy, es casi como un avión, y imaginamos nuestro mundo y esta es un avión. Bueno, y quiero decir que estos pasos son los pasos de la filosofía del juego, pero también son los pasos de desarrollo. Bueno, en mi libro también voy hablando con Bo Stieratox, que es el Chair of Learning Through Play at the Lego Foundation. Y él nos dice que cuando jugamos, nos entran las ganas de querer aprender cosas, meternos, experimentar. El juego desarrolla no solo nuestro conocimiento, sino también nuestras habilidades, mientras estamos muy ocupados. Es por eso que a mí me gustaría enseñarnos una escuela que está diseñada con la idea del juego incorporado en toda la escuela. Pero también lleva la autonomía y también lleva la confianza, porque con estos dos ingredientes no nos sentimos seguros y no tenemos el elemento de elegir o hacer la reacción nosotros mismos, y entonces no empezamos a jugar, porque esto es clave de la motivación. Primero, esta escuela tiene 3 tipologías de espacios. Tiene su home base, sus plantas y sus tablets. Eso quiere decir que toda la escuela no está organizada por aulas, pero por unidades. Y esas unidades viven en conjunto, más o menos, por ejemplo, los 7 a 9 años, 10 a 12, 13 a 14 y los más pequeños. Cada unidad tiene 20 alumnos y los más grandes tienen 150. En estos planos, lo azul con amarillo, estos son los units, digamos, las unidades a donde viven los niños por sus grupos, en vez de tener aulas, y los más verdes son los espacios que comparten todos, que se llaman los town days. Estos son espacios que conectan todo el edificio y todo está conectado con todo. Ahora vamos a la escuela. Aquí estamos adentro. Es una escuela pública, está hecho es una escuela pública en un pueblo en Bélgica, es parte de una serie y ahora estamos haciendo más escuelas ahí en Bélgica. Aquí se ve, por ejemplo, un espacio común, pero aquí en esta imagen se ve muy bien cómo están conectados todos los distintos espacios, eso siempre da más posibilidades alrededor. El juego está incorporado en todo lo que está haciendo en esta escuela y también tiene un sistema con cajones a donde los niños, cuando tienen una marca roja, no lo pueden coger, tienen una marca verde, lo pueden coger. Esta manera siempre tienen distintos materiales que se llenan en los espacios. Para poder hacer esos espacios más flexibles, se tiene que pensar en a dónde está el sonido y a dónde no está el sonido. Entonces aquí vemos una imagen del Jungle Gym y un Reading Tube. Esto es uno de los espacios que conectan los distintos áreas y zonas de la escuela, que son muy importantes porque un profesor puede ver lo que está haciendo otro profesor. Y de esta manera también aprende un profesor del otro profesor, o un alumno de otro alumno. Esta transparencia es importante también. Aprendemos no solo porque lo que estamos haciendo, también nos inspiramos cuando vemos los demás haciendo algo o aprendemos de su manera de hacer. Aquí, eso es una zona, eso no quiere decir que todo es completamente abierto, no, hay zonas diferenciadas, como vemos aquí, también hay los espacios para esas zonas. Ahora me gustaría compartir una pequeña película con vosotros de esa escuela. Yo voy hablando en inglés en la película, la gente de la escuela en holandés, pero está subtitulado en español. The most important part of the design is actually that it's a playing environment as much as it is a learning environment. When children play, they learn. It's our natural born capacity of learning because it's based on our curiosity. When we act and start to wonder, why is this the way it is? And then from this wonder, we start to explore, and the exploration takes us to discover certain things, which we then adapt and start to use again proactively. Now this sequence we call the pedagogy of play, and this is exactly what children can do in this building. They play and they learn at the same time. Ondersteund wordt door het noemen ruimtes, of de ruimtes ondersteunen, door werk van
We merken ook dat heel korte tijd hebben we gezien dat er een hele grote evolutie is in de manier waarop kinderen met leren omgaan en waarop leerlingen of leerkrachten eigenlijk ook met andere metacognitieve elementen aanleren, zodanig dat ze inderdaad kunnen overleven in de maatschappij. Dat ze ook klaar zijn voor de toekomst. Een toekomst waar we op dit moment eigenlijk nog helemaal niet weten hoe het er voor hen zal uitzien. De grootste impact die dit gebouw heeft op onze manier van lesgeven en op het begeleiden van de leerlingen eigenlijk. Om te beginnen staan wij niet meer alleen op de klasvloer, maar staan we met een volledig team met allerlei vakexperts die de ondersteuning van de leerlingen op ons nemen. Wij merken aan de leerlingen dat ze heel graag vertoeven hier in de Straalabo. Dat kun je eigenlijk ook naar een andere klas brengen als je bijvoorbeeld in het vijfde, je kunt ook naar het vierde gaan om even een lesje te overleven in zoiets nacht. We werken eigenlijk een beetje met alle groepen soms samen. We mogen ook door elkaar gaan, dus dat wil niet zeggen dat één groep daar en daar moet. Ze mogen eigenlijk ons allemaal een beetje verspreiden. You have different places you can go here and it's awesome. Ik vind het gewoon heel leuk omdat er allemaal afzonderlijke hoekjes zijn, dat als je geconcentreerd wil werken, dat je je altijd ergens kan zetten. En er zijn ook veel leuke plekken. En soms doen we dan, tijdens list of zo, mogen we ons dan verspreiden over heel de unit en dan kunnen we geconcentreerd lezen. Bueno, esto fue la escuela de Sotogem, que es muy popular y ahora tiene una lista de espera, pero fue una escuela, es una escuela pública y ahora están haciendo varias escuelas a base del mismo sistema. Ahora hay otra persona en mi libro con quien estoy hablando, que es un conocido de vosotros, bueno, es de Argentina y se llama Pepe Sánchez y él ha trabajado durante muchos años con jóvenes de deporte, con el alto rendimiento. Y que es muy interesante es que porque cuando se mira a los profesores en su rol, en muchos casos hablan un poco del coaching. Entonces es interesante de ver cómo funciona la realidad en el deporte. Y él me dice en el libro, me dice, estamos poniendo a la persona, el atleta, en el centro, trabajando con sus emociones, de manera que pueda aprender a procesar experiencias, especialmente en situaciones de aprendizaje. Lo que es lo importante aquí es que está hablando de emociones. La verdad es que al principio estaba diciendo que la motivación es clave. Es que solo puedes aprender lo que amas. Esto también nos dice el libro de Francisco Moro sobre la neuroeducación y hay un montón de gente que nos cuenta lo mismo, pero es muy interesante. Esto quiere decir que necesitas una relación emocional de lo que estás aprendiendo para aumentar tu aprendizaje. Es por eso que yo digo siempre, en diseñar la escuela se trata del amor. Bueno, últimamente mi último clave se llama crear oportunidades para desarrollar una mentalidad flexible. Yo desde tiempo ya voy trabajando y hablando mucho con Simone Kuhn, que es una neurociencia del Max Planck Institute en Berlín. Y ella me dice en mi libro que nos centramos en cómo las personas transfieren conocimiento de la mejor manera, dependiendo de la situación. Sabemos que cuanto más diferenciado sea el entorno en el que aprendes, si aprendes una gran variedad de situaciones, más probable será que seas capaz de recuperar este conocimiento en otras situaciones. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir básicamente que cuando tú entras en una aula, en un contexto físico de arquitectura, igual aprendiendo francés como matemática, como ciencia, pues si estás en el mismo contexto lo vas a poder recordar. Pero si estás en otro contexto, no te acuerdas de nada. Quiero decir que cuando tú entras en un bar y después de 6 años aprendiendo francés en la escuela, ni siquiera puedes pedir una cerveza. Es por eso que el aprendizaje, para que esto sea incorporado, tiene que pasar en muchos espacios diferenciados, para que el aprendizaje, lo que estás aprendiendo, se conecta emocionalmente contigo. Bueno, el espacio nos ayuda a memorizar y entrenar. Tengo un ejemplo y lo voy a pasar un poco rápido porque no me queda mucho tiempo, pero es muy interesante. Se llama la International Sharing School y es en Lisboa, en Portugal.
Y esta escuela tiene dos edificios. Vamos a hablar del edificio azul, porque no solo es una escuela que crea una multitud de espacios diferentes y que entrena y que piensa mucho en este concepto de la flexibilidad, también tiene un sistema un poco diferente como los principios al principio y es para enseñarnos un poco cómo trabajamos de esta manera estratégicamente con los espacios. Ellos tienen tres valores: care, multicultural y hospitality. Y a partir de esto hemos desarrollado todo un sistema de distintos espacios que para ellos representa quién son, pero también cómo quieren trabajar con el contexto físico. Aquí vemos el edificio, que es bellísimo. Es porque ellos han comprado un viejo oficina que estaba ahí en un parque de negocios y que tenían solo 3 meses para hacerlo y transformarlo en una escuela. Y no podíamos tocarlo afuera porque está, bueno, un montón de reglas y cosas y no teníamos un permiso por el momento. Entonces, todo el proyecto se trata no solo de cambiarlo, pero también en un contexto físico. Y a mí me gusta mucho esta imagen, porque es una imagen de una oficina típico, tratando también un poco de los trabajadores como de fábrica, digamos, como trabajamos a los alumnos. Y esto es el espacio de después. Solo teníamos 3 meses para hacer este proyecto durante un verano, a partir del momento que finalmente tenían las llaves del edificio hasta que entraron los alumnos. Aquí vemos, por ejemplo, un care space, a donde tú puedes cerrar la cocina, estar más cercano, aquí para presentar cosas de multicultural y presentarlos o producir cosas. Incluso el movimiento incorporado en la mesa. De esta escuela también tengo una pequeña película que me gusta mucho porque enseña también cómo ellos van compartiendo los espacios entre ellos y la flexibilidad que tienen en su escuela. This environment does lend itself towards practicing a much more useful set of skills, because you don't go out into the real world and just sit in rows where you don't speak to anybody. You're constantly interacting, and you're also interacting when perhaps you wouldn't necessarily want to be interacting. If you've got something to do, if somebody next to you is doing something else, you have to learn how to deal with that. And I think classroom settings and exams where everything's completely quiet, it's not realistic. It's not how the world works these days. I think the school is like physically very, very good because, you know, you can relax throughout the spaces that the school has. Like the bunk beds in the library, they're very relaxing, and it's very comfy to, you know, be able to have a space to study and talk to your friends also. Physically doing 2 things in the same space. Basically, we created this sharing spirit, and we live by the motto that we have, which is learning through sharing. The school seriously values sharing, and the IB is all about these different principles: humanity, open-mindedness, or risk-taking. And I think this environment really embraces all of those, and with such open spaces, it allows anyone to come from, you know? We wanted to go for, in a way that follows more and respects more the individuality of the students and of the teachers, of course. If I can sit on the floor or sit up here or sit down there, it does make a huge difference to how much I'm engaged in a lesson. So if that's the teacher, you can only assume that students are going to be even more inclined to be like that. We started developing this project around 2020 with the Rosenbach Studio. At the end of the day, it's sharing for a better future. So whether it be sharing the resources, sharing different cultures, sharing different spaces now with these new layouts, we believe that sharing is the way to go for a more healthy, more positive and happy future all around the world. Sí, bueno, voy un poco rápido porque me queda 1 minuto y medio, así yo puedo ver así una reloj ahí enseñándome el tiempo. Pues lo que pasa con esas escuelas es que han tenido una transformación. Es un entorno físico, el tercer profesor, el tercer maestro, un entorno físico que te entrena en todos los aspectos, tanto sociales, como emocionales, como conocimiento directo, etcétera, etcétera, académico.
Bueno, y la verdad es que mucha gente me dice, bueno, ¿y cómo voy a hacer cuando yo no tengo dinero? Eso nos pasa mucho. Y la verdad es que hay un, ¿cómo se llama? Un valor inutilizado en casi todas las escuelas, y esto es los afueras. Es por eso que últimamente quiero enseñaros muy rápido, un poco un preview. Esto es nuestra escuela que estamos ahora desarrollando en Uruguay, y esto es una escuela en el entorno físico, las afueras. Porque lo bonito es que lo físico, la naturaleza, es el espacio más inspirador del mundo. Es ahí que se puede fall in love with learning. Bueno, últimamente quiero decir que recuerden que la motivación viene desde dentro. Solo con nuestra creatividad podríamos imaginar un nuevo futuro. Por eso me gustaría decirles a todos, por favor, vete fuera a jugar, a aprender, a imaginar y a crear. Y gracias para escuchar.